Buenas noches a todos, bienvenidos el día de hoy, 13 de junio de este 2023, donde vamos a continuar con nuestro programa, nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a continuar con dicho programa viendo el capítulo número 19, que vienen siendo los asientos de ajuste. Vamos a mencionar a qué se refieren estos asientos de ajuste, vamos a mencionar algunos ejemplos muy sencillos. Y vamos a hacer antes de iniciar con la clase, vamos a dar unos anuncios previos. Miren, no sé si les comenté, ustedes ya son de segundo Tetra y obviamente vieron que por ahí hubo un cambio en lo que viene siendo la plataforma. En el caso particular de un servidor hubo por ahí un detalle con algunas configuraciones, pero ya me las arreglaron. Les comento esto por lo siguiente, todavía no se han evaluado si recuerdan al principio del curso mencionábamos que había dos actividades, había dos formas en la que nosotros íbamos a presentar nuestras tareas, unas que son a través de el formato autoevaluable, que es el SCORM o el cuestionario autoevaluable, y otros que van a hacer actividades en formatos Moodle, o es decir, que vamos a incorporar algún archivo. Esta semana la tarea es un cuestionario, pero es un cuestionario que hay que subir en ese formato Moodle, en un Word. Ahí ya les pusimos las especificaciones de la tarea, pero no se ha evaluado todavía la clase, el capítulo de la segunda clase, porque yo tenía un detalle con la configuración. Ya me lo arreglaron y esta semana ya deben de quedar evaluados. Se los comento porque me han estado mandando algunos mensajes, no crean que no se les ha estado dando el seguimiento correcto, pero ya esta semana deben de quedar evaluados para que por favor no se me desesperen. Si alguno de ustedes por alguna situación particular no puedo abrir el archivo, como les comenté en la clase pasada, yo les voy a hablar y les voy a decir que me lo manden a mi correo para poderlos evaluar. Lo que sí es bien importante es recalcar lo que mencionábamos en la clase pasada. Es bien importante que cuando subamos un archivo en este tipo de tareas no tenga ningún carácter especial, porque después nos marca un error y eso nos ocasiona una desconfiguración en la plataforma. Para que por favor las tareas que vayan a incorporar a partir de esta semana, por favor, no traigan ninguno de estos caracteres especiales. ¿Ok? Aprovecho para comentarles también que esta semana va a ser, la semana que viene, más bien dicho, vamos a llevar a cabo nuestro examen parcial. Este examen parcial va a incluir todos los capítulos que hemos visto hasta esta semana, es decir, vamos a ver el capítulo número 15, que es mercancías en tránsito, el 16, que son libros de contabilidad, el 18, que son cuentas colectivas y de control, y el 19, que habla de los asientos de ajuste. Esos capítulos son los que van a servir de base para nuestro examen parcial. El examen parcial se va a tener una semana, vamos a decirlo, en receso, la cuestión de las sesiones síncronas, para ver algún capítulo de lo que traemos marcado en nuestro calendario, en nuestro programa. Y el examen va a estar disponible del 19 de junio al 24 de junio. Es decir, vamos a tener 7 días para poderlo contestar. Les platico muy brevemente, el examen, al igual que como ya lo vimos en el curso de Contabilidad 1, va a constar de 30 preguntas. Como ya mencioné, van a ser preguntas de lo que hemos visto en estos 4 capítulos, en esta primera parte del curso. Y obviamente van a tener 2 intentos para contestarlo. Se va a quedar la calificación más alta. Ustedes ya saben cómo funciona esto, que si ustedes en el primer intento sacan 80 por poner un ejemplo, y quieren mejorar su calificación, y en el segundo sacan 90, se queda la calificación de 90. Si en el primero sacan 80 y en el segundo sacan 70, se queda como quiera la calificación de 80, porque se queda el intento más alto. ¿Ok? Cada intento tiene un periodo aproximado de 120 minutos para que lo puedan contestar. Es un periodo bastante considerable para que puedan ustedes dar una repasada. Es importante que revisen sus tareas, que revisen lo que vienen siendo cada uno de sus apuntes y que lo tomen en cuenta para el examen parcial. Ya la segunda parte del curso, donde vamos a ver un poquito más de capítulos, porque realmente esta primera parte está un poco corta por los capítulos que hemos visto. Vamos a ver más capítulos y obviamente también el examen final va a consistir de lo que vimos en la segunda parte del curso. ¿Ok? Respecto a lo que preguntan si es un mapa conceptual y un cuestionario, nada más pongan así muy generalmente qué son los asientos de ajuste, para qué nos sirven, cuándo se preparan y qué finalidad tienen.
y el cuestionario que está propuesto ahí es la tarea para esta semana, ¿ok? No sé si alguien tenga algún comentario previo a esto que acabamos de decir, sino para ya iniciar con nuestra clase del día de hoy. Ya está el maestro en clase. Listo, ¿ya me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, fuerte y claro, se escucha. Una Sí, disculpa. ya se escuchó. Sí, una disculpa, lo que pasa es que ahora sí que son imponderables que tenemos aquí en donde estamos impartiendo la clase, que es la casa de todos ustedes. Hubo un bajón en la energía eléctrica, pues obviamente hizo que ahí el módem del internet pues nos sacara de la clase. Les comentaba, no sé hasta dónde me escucharon, les decía que la próxima semana vamos a tener nuestro examen parcial, que si había alguna duda respecto a lo que habíamos comentado, si no, para ya iniciar con la clase. Sí, Denis, dígame. No sé si dijo maestro, pero ¿qué es lo que quería que llevara el mapa conceptual? Sí, comentaba que el mapa conceptual pongan así un mapa muy sencillo con lo que significan los asientos de ajuste, cuándo se presentan, para qué nos sirven, qué significan y algunos ejemplos nada más de lo que vamos a mencionar ahorita. Lo más importante es que contesten el cuestionario, digo, también el mapa conceptual, pero el cuestionario nos va a servir de base para lo que va a ser nuestro examen parcial. Ok, muchas gracias, es que no escuché. Sí, no se preocupe, y como les reitero, por las tareas no se preocupen, deben de quedar evaluadas yo creo que más tarde ya el día de mañana por un tema que había de configuración, pero sí reitero que es bien importante dos cosas: que no suban los archivos de la tarea con algún carácter especial y que cuando vayan a enviar la tarea la guarden y luego la envíen, porque si no se queda en borrador, ¿ok? Como quiera se están evaluando, pero es importante que no se queden con ese estatus, ¿sale? Ok, si ya no hay ningún comentario, vamos a iniciar con la clase. Nada más, por favor, Sí, profe. confírmenme si pueden ver la presentación que estamos ahí proyectando. Sí se ve. Maestro, sí se ve Sí, muy profesor, claro. ya se Ok, eso, gracias. se ve. Muy amable a todos. Vamos a iniciar. Como ya mencionábamos ahorita el día de hoy, vamos a enfocarnos a lo que vienen siendo los asientos de ajuste. En clases voy a hacer un poquito de remembranza para llegar a estos asientos de ajuste. Como ustedes saben, la forma en la que nosotros los contadores o los administradores o en el ámbito empresarial
llevamos a cabo el registro de las operaciones financieras o contables de una empresa es a través de lo que le conocemos como asientos de diario. Los asientos de diario no es otra cosa más que la forma en la que se registran las diferentes operaciones que afectan las cuentas de activo, pasivo y capital contable de las empresas. También hay asientos que se utilizan para cuentas de orden, que ese es un tema que vamos a ver más adelante dentro del curso, pero ahorita nos vamos a abocar a estos asientos de ajuste. Los asientos de ajuste, al igual que los asientos de diario o cualquier tipo de registro de operación financiera, se registran de la misma manera, es decir, debe de existir la regla de la partida doble. ¿Qué finalidad tienen, qué finalidad tienen estos asientos de ajuste? Ahorita lo vamos a mencionar, pero el objetivo como tal de este capítulo, no quisiera extenderme mucho porque sí es un capítulo un poquito largo, es que conozcamos y analicemos cuáles son los registros que se requieren al final de un periodo contable para actualizar las cuentas antes de la formulación de los estados financieros. En el curso de contabilidad 1, por ahí si recuerdan, vimos cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de capital, cuáles son las cuentas de pasivo que integran el balance general. Vimos el estado de resultados, donde veíamos cuáles son las cuentas que integran este estado financiero, como son los ingresos, los costos y los gastos, para determinar una pérdida de utilidad contable al término de un periodo. Después, de ahí mencionamos lo que era una cuenta, lo que es el saldo, que es un saldo deudor, un saldo acreedor, una cuenta saldada, un movimiento deudor, un movimiento acreedor, la naturaleza de las cuentas, que es un asiento de diario, cuál es la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad cuando es un asiento de diario sencillo, cuando es un asiento compuesto, que cuando tiene un cargo y varios créditos, pero siempre debe de subsistir la igualdad, es decir, que la suma de todos los cargos o del movimiento deudor sea igual que la suma de todos los créditos o del movimiento acreedor para que se cumpla esa regla de la partida doble. Y luego posteriormente mencionábamos que existían en este capítulo, o más bien dicho, en este curso, mencionábamos que existen algunos libros de contabilidad que se utilizan de manera cotidiana en la contabilidad comercial, como son los libros de diario y el libro mayor. Mencionábamos que en el libro de diario es donde se realizan estos asientos de ajuste y que cuando se lleva a cabo ese registro a través de un sistema electrónico, de un software, se hace a través de unos documentos que se le conoce como pólizas, para no meternos al tema de hacer la contabilidad de manera manual. Y que en esos libros de contabilidad el proceso era muy sencillo. Nosotros registramos en una póliza o en un libro de diario nuestras operaciones contables, nuestros asientos de diario, y en automático se hace el traspaso a lo que vienen siendo los libros, el libro de mayor. El libro de mayor son todas aquellas cuentas que integran los saldos de los estados financieros, como las cuentas de activo, pasivo y capital. Mencionábamos que existía un documento que como tal no es considerado un estado financiero, pero eso sí es un listado de todas las cuentas de la contabilidad, que es la balanza de comprobación. Esa balanza de comprobación nos decía cómo está cada una de esas cuentas. Y también hablábamos de lo que eran las cuentas colectivas o de control, que esas cuentas colectivas de control las utilizábamos de una manera, ahora sí que como auxiliar, para que no tuviéramos que estar abriendo tantas cuentas de mayor que nos hicieran muy grande nuestro catálogo, muy grande nuestro saldo de contabilidad, y que las cuentas colectivas o de control se utilizaban para cuando eran empresas o negocios que tenían un alto volumen de operaciones y no íbamos a estar presentando tantas cuentas de mayor en los estados financieros. Con esa balanza de comprobación, técnicamente nosotros ya tendríamos que proceder a generar nuestros estados financieros. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestros saldos de bancos, ya tenemos nuestros saldos de clientes, nuestros saldos de deudores diversos, de proveedores, de capital, etcétera. Sin embargo, antes de esa formulación, si lo queremos ver en una línea de tiempo, es el libro de diario, el libro mayor, balanza de comprobación y luego formulación de estados financieros. Entre la balanza de comprobación y la formulación de los estados financieros, los contadores, los administradores, los licenciados en informática también tienen mucho que ver en esta parte, porque son los que ellos pueden apoyar a la contabilidad para descargar los reportes que emanan del sistema como tal contable. Entre esos dos pasos entre la elaboración de la balanza de comprobación y la formulación de los estados financieros, nosotros los contadores o los administradores tenemos que revisar que el saldo de dichas cuentas
sea razonablemente correcto. Esto lo vamos a adquirir obviamente con el paso del tiempo, con el conocimiento que tengamos del negocio en el cual estamos prestando nuestros servicios, pero también lo vamos a poder comprobar al realizar ciertos mecanismos que se les conoce como asientos de ajuste. Ahorita, al avanzar las diapositivas, vamos a mencionar algunos ejemplos muy sencillos de lo que vienen siendo algunos asientos de ajuste muy comunes. Y vamos a ir mencionando algunas cuentas de activo, algunas cuentas de pasivo, de qué es lo que se revisa en esas cuentas para determinar si los saldos son correctos en la balanza de comprobación, si no proceder a hacer un asiento de ajuste para realmente que cuando ya presentemos la información financiera plasmada en los estados financieros, los saldos sean razonablemente correctos. Entonces, el objetivo de este capítulo es conocer la importancia que tienen esos asientos de ajuste previos a la formulación de los estados financieros básicos, que es el balance general o estado de situación financiera, y lo que viene siendo el estado de resultados. ¿Qué son los asientos de ajuste por definición? Son los registros requeridos al final de un periodo. Recuerden que cuando hablamos de un periodo hablamos de un mes, y cuando hablamos de un ejercicio hablamos de un año. Aquí, para fines prácticos, puede ser un ejercicio, puede ser un periodo. Para actualizar cuentas antes de la preparación de los estados financieros, lo que les comentaba hace unos instantes. Este tipo de asiento se registra al final de un periodo de ejercicio para actualizar las cuentas de la empresa antes de realizar el cierre contable. Cuando hablamos de cierre contable, en el ámbito, reitero, de la contabilidad o de la administración contable, nos referimos a que ya hayamos abarcado todas las operaciones que se llevaron a cabo durante dicho periodo, que no se nos esté quedando nada, que estén registradas todas las operaciones, que estén los asientos, que estén todos los movimientos, tanto deudores y acreedores, debidamente clasificados en las diferentes cuentas. Y precisamente el objetivo de estos asientos es obtener el resultado contable de forma correcta. Ahorita, reitero, vamos a ver unos ejemplos muy sencillos. ¿Qué es la ley de la partida doble o la regla de la partida doble? A todo cargo le corresponde uno o más abonos, lo que mencionábamos hace unos instantes, siempre y cuando sean por la misma cantidad. Que si recuerdan, esto es el libro de diario, que este es el esquema T, que lo vimos en el capítulo número 10, cuando hablábamos de la cuenta, movimientos y saldos. Y aquí está las reglas del cargo y el abono para las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital, que ahorita no nos vamos a meter a ver eso porque ya lo vimos en el curso de contabilidad 1, pero es importante que lo refresquemos. ¿Qué circunstancias motivan a que haya estos asientos de ajuste? Existen varias, entre las cuales vamos a mencionar los siguientes. Que se haya omitido el registro de una o varias operaciones por no haber sido reportadas en la fecha en que deberían serlo, ya sea intencionalmente o por olvido. Esto es muy común, sobre todo en empresas que no tienen un control interno exhaustivo de lo que viene siendo el registro de las operaciones contables. Cuando veíamos el tema de los libros de contabilidad, yo les mencionaba que cuando una operación se registra, dependiendo el software que se utiliza o el ERP, como le quieran llamar, en automático viajan los asientos contables a los diferentes módulos que integran el sistema. Yo les decía que si ustedes registraban una operación de mercancía, de una entrada de mercancía al almacén, aunque el almacén físicamente no esté en la contabilidad, al momento de que se le da entrada a ese almacén, pues obviamente se registra un asiento contable, un asiento de diario, que va a pagar directamente a la contabilidad, dependiendo el sistema y la forma en la que estén configurados los asientos. Cuando no se tienen ese tipo de controles, es más común que no se registren de manera correcta los asientos o las operaciones de determinado periodo, determinado día. Y obviamente puede ser por una cuestión de con dolo, que se ha hecho con dolo, que para eso está el control interno, o simplemente se olvidó o por alguna situación particular no se llevaron a cabo. Que el valor de los bienes del activo fijo que aparece como saldo en las cuentas respectivas ya no es el mismo, pues evidentemente el tiempo transcurrido y el uso en el que han estado sometidos dichos bienes han originado en ellos una disminución en su valor. Cuando hablamos del activo fijo, no sé si recuerdan, reitero, en el curso de contabilidad 1, mencionábamos que las cuentas de activos se clasificaban atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Iniciando con el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. Y los que
me tocó ver el curso con ustedes y a los que no también se los debió haber mencionado su maestro. Las cuentas de activo son aquellas cuentas o aquellos bienes o aquellos derechos de la empresa que se crean con el objeto no de venderse, sino que sean útiles para la operación. Y ahorita vamos a mencionar el equipo de transporte, el equipo de cómputo, el equipo de oficina, etcétera. Estos activos por naturaleza tienden a perder su valor contable por el paso del tiempo por un concepto que se llama depreciación contable. Es decir, que van disminuyendo su valor por el uso que se le vaya dando de manera continua. Ahorita vamos a ver los porcentajes que nos marca la ley para poder disminuir el valor de estos bienes dependiendo del tipo que se trate. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que si nosotros compramos un activo ahorita en el mes de junio, pues obviamente lo tenemos que empezar por regla contable a depreciar a partir del mes de julio, que es el mes siguiente en que se adquirió. Pero si no registramos esa operación de depreciación o ese asiento para depreciar contablemente el activo fijo, vamos a seguir teniendo el mismo valor del activo, por decirles, de aquí a diciembre, cuando ya realmente ese bien o ese activo ya se depreció 6 meses, por poner un ejemplo, 7 meses. Entonces, se tienen que hacer esos asientos de ajuste para registrar la depreciación y que el valor manifestado en el balance general sea realmente el valor contable de dichos activos, ¿ok? También nos dice que el valor de los conceptos de activo diferido, por ejemplo, los gastos de instalación, las rentas pagadas por anticipada, etcétera, no sea el que realmente se tiene debido a que su valor ha ido disminuyendo durante el ejercicio conforme se han utilizado o amortizado o disfrutado dichos conceptos. Volviendo al tema, en el caso de los activos diferidos, acuérdense que son pagos anticipados por el cual nosotros vamos a estar recibiendo un beneficio en el futuro y que mensualmente, a diferencia de lo que vienen siendo los activos fijos que se deprecian, los activos diferidos se amortizan, es decir, vamos a ir disminuyendo el valor del anticipo que vamos dando, pero que obviamente, un ejemplo, si yo pago por anticipado una renta de 2 años, de 24 meses, en el mes de enero del 2023, obviamente yo voy a tener hasta diciembre del 2024 el pago de esos 24 meses que hice por anticipado y mensualmente voy a ir disminuyendo su valor hasta que yo ya no tenga el derecho de recibir esos 24 meses de renta por el cual di el anticipo. Entonces, si yo no hago la amortización mensualmente, pues obviamente voy a estar reflejando una información errónea. Ya en el curso de contabilidad 1 vimos cuál es la afectación contable que se hace tanto para las depreciaciones como para las amortizaciones. Que existen cantidades a favor del negocio no cobradas, por ejemplo, rentas, intereses, dividendos, etcétera, y que existan cantidades a cargo del negocio no liquidadas, por ejemplo, en el mismo caso, rentas, sueldos, etcétera. Todo esto son circunstancias, pero los asientos de ajuste tienen la peculiaridad de que no existe un número determinado de asientos de ajuste que se tengan que llevar a cabo. Los asientos de ajuste, tanto el número de asientos de ajuste como el tipo de asientos de ajuste va a estar en función de dos cosas. La principal es del volumen de operaciones que se tenga en la empresa, es decir, si es una empresa chica, mediana, grande, pues una transnacional no va a tener probablemente muchos asientos de ajuste en comparación con una mediana empresa que son asientos no tan voluminosos. Y también los asientos de ajuste pueden ir en base al giro de que se trate. No es lo mismo hacer asientos de ajuste de una empresa comercial que compra y vende productos, compra productos para su venta posterior, a los asientos de ajuste que se tengan que hacer de una empresa de transformación o de manufactura en el cual pues se tiene que llevar a cabo un proceso productivo, es decir, se incluye alguna materia prima, una mano de obra, se tienen que hacer ajustes a los costos, entonces es diferente el asiento de ajuste de una empresa comercial a una empresa productiva y obviamente también a una empresa de servicios. Hay que reconocer que también hay empresas o personas físicas que prestan un servicio y que no tienen un costo de ventas como tal, pues probablemente los ajustes ahí sean diferentes. Entonces van en función estos asientos de ajuste del volumen de operaciones de una empresa y del giro de que se trate, ¿ok? Y aquí estamos poniendo nada más algunos ejemplos, pero obviamente existen muchos ejemplos en base a esos dos conceptos que mencionamos, ¿ok? No sé si hasta ahorita más o menos esté quedando claro el concepto de asientos de ajuste. Si tienen alguna duda, con toda confianza, díganmelo. Si no, para continuar con la clase y ya ver algunos ejemplos muy sencillos de estos asientos de ajuste.
Hasta ahorita todo claro, profesor. Ok, muchas Muy gracias. claro. Gracias. Vamos a continuar entonces, si no hay ningún comentario. Ajustes a las cuentas. Antes de proceder a la preparación de los estados financieros, como ya lo comentamos, es necesario hacer un examen del saldo de cada una de las cuentas de mayor. Mi duda es que se está grabando. Mande, perdón. Mi única duda es si se está grabando. Es que aquí arriba no dice que se esté grabando. Ah, no, es que a usted no le aparece, pero aquí yo tengo el visor donde se está grabando. Gracias. Ok. No me quisiera meter en tantos ajustes o en tantos ejemplos, porque sí sería, pues obviamente nos tardaríamos mucho en ver cada uno de estos asientos de ajuste, pero vamos a poner los ejemplos más comunes que tenemos, sobre todo en cuentas de activo, que considero que son las más relevantes. Digo, también existen asientos de ajuste en cuentas de pasivo, en cuentas de costos, etcétera, etcétera. Cuentas de ingresos, si en un momento dado revisamos que tuvimos varias devoluciones sobre venta, que hicimos unas notas de crédito y no las registramos, pues tenemos que hacer ese asiento de ajuste, que no es una cosa más que un asiento contable, pero del cual nos estamos dando cuenta que no se hizo en tiempo y forma, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a iniciar de acuerdo a lo que mencionábamos, vamos a poner el ejemplo del balance general de las cuentas de mayor que integran el activo circulante. Y en este caso vamos a poner el ejemplo de la cuenta de caja. Recuérdense que caja es efectivo, banco es efectivo, clientes no es efectivo, pero tiene rápida conversión en efectivo porque se supone que nosotros le damos nuestra mercancía para venta a nuestros clientes para cobrarla o recuperar el efectivo en el corto plazo. ¿Hay un asiento de ajuste que se conoce o que se tiene que hacer para revisar la caja? Para revisar la caja, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Generalmente hay dos tipos de caja que se utilizan generalmente en los negocios. Uno que es la famosa caja chica que tiene ahí la secretaria o el tesorero para los gastos comunes que se tienen menores a 2,000 pesos, porque hay que recordar que todos los gastos y costos que se pagan deben de ser con cheque nominativo a nombre del beneficiario, siempre y cuando su valor sea arriba de 2,000 pesos, incluyendo el valor agregado. Y también existe la caja de la cobranza, lo que nosotros recibimos por concepto de cobranza o los pagos que hagamos en efectivo por diferentes conceptos dentro del negocio. Vamos a hablar de lo que es un arqueo de caja. Entendemos por arqueo de caja el recuento material de dinero en efectivo, es decir, de acuerdo a las operaciones que hemos estado registrando, tenemos que tener un saldo contable, que es nuestro saldo de cuenta de mayor en lo que viene siendo la balanza, y obviamente es lo que físicamente tenemos que tener en efectivo. ¿Qué condiciones o qué se puede dar en este caso? Que el valor del arqueo coincida con el saldo de la cuenta de caja. Pues cuando eso pasa, pues no vamos a tener ningún problema. Si yo en mi contabilidad tengo 100,000 pesos de saldo contable y yo le hago un arqueo de caja a la persona y trae 100,000 pesos físico, pues simplemente ahí ya no se hace ningún asiento de ajuste. ¿Por qué? Porque coinciden de manera correcta tanto el libro o el saldo contable en el libro de mayor, en la balanza de comprobación, como lo que físicamente estamos contando. También puede darse el caso que el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja. En este caso, la diferencia constituye un faltante. Vamos a suponer que al momento de que yo revise mi contabilidad, yo traigo un saldo, reitero, de 100,000 pesos y al momento de hacer el conteo, yo registro, no sé, determino que en lugar de 100,000 traigo 95,000 pesos, por poner un ejemplo, pero no tengo ningún soporte que me dé la diferencia de dónde quedaron esos 5,000 pesos. En este caso existe un faltante, porque lo que yo traigo en mi contabilidad o en mi libro es mayor, o en mis registros, como lo quieran ver, es mayor que lo que tengo físicamente. Caso contrario, si al momento de hacer el arqueo de caja yo tengo en mi contabilidad 100,000 y físicamente traigo 105,000, en lugar de tener un faltante voy a tener un sobrante, perdón. En ambos casos, lo único que denota este arqueo de caja es que no existe un control correcto o una forma de registrar de manera correcta las operaciones. Cuando existe un faltante, se tiene que hacerle el cuestionamiento a la persona responsable del custodio de esos recursos, porque supone que el cajero es el que te tiene que decir en qué consiste en eso o ese faltante de 5,000 pesos.
¿Qué es lo que puede pasar ahí? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a decir que el cajero, en el caso del faltante, porque suele pasar mucho que los dueños o los accionistas, ¿sabes qué? Préstame 5,000 pesos porque voy a ir a no sé qué parte, y no le firmó un vale de caja. Entonces ahí, pues obviamente al momento de hacer la revisión, pues nos faltan esos 5,000 pesos. Ahí se tendría que hacer un asiento de ajuste. ¿Qué asiento de ajuste se hace? Ok, es que se lo di a Juan Pérez. Bueno, se hace un asiento de ajuste cargándole a la cuenta de deudores diversos a una cuenta colectiva de deudores diversos con una subcuenta que diga Juan Pérez por 5,000 pesos, con un abono a la cuenta de caja por 5,000 pesos. Al momento que hacemos ese asiento contable o ese asiento de diario, va a disminuir el valor de la caja en 5,000 pesos, y el saldo ya no va a ser de 100,000, va a ser de 95, con lo cual nuestro inventario o nuestro recuento físico ya nos va a coincidir tanto en libros como en lo físico, ¿ok? Puede ser otro caso que a lo mejor, no sé, le dio 5,000 pesos a alguien para pagar el recibo de la luz. Bueno, pues si le dio 5,000 pesos al mensajero y no registró ese movimiento dentro de la caja, pues se tiene que hacer un asiento de ajuste cargándole, para ponerlo muy sencillo, cargo a gastos por el valor de la prestación del servicio de la luz, cargo a IVA acreditable por el IVA correspondiente, y un abono a 5,000 pesos a la cuenta de caja, para que nos cuadre tanto lo físico, en el caso de la cuenta de cajas, con la contabilidad. Al hacer ese asiento de ajuste, ya estamos afectando cuentas de balance y cuentas de resultados. Si nosotros no registramos, por poner ese ejemplo, el recibo de luz, no vamos a ver reflejado en los gastos de administración o gastos de venta en el estado de resultados ese gasto, y la utilidad que nosotros hayamos determinado va a estar incorrecta, porque vamos a suponer que sean 4,000 pesos del valor del servicio de luz, y determinamos antes de la formulación de los estados de resultados, no metemos de los estados financieros, no metemos ese asiento, pues a lo mejor si vamos a manifestar una utilidad de 100,000 pesos, a lo mejor realmente la utilidad debe haber sido de 96, porque no estamos incluyendo ese gasto, y hay que recordar que los gastos disminuyen nuestra utilidad dentro del estado de resultados, ¿ok? Es por poner un ejemplo de un asiento de ajuste para la cuenta de caja. Vamos a suponer que exista un sobrante, que yo tengo en mi libro 100,000 y que traiga en mi físico 105. Pues a lo mejor alguien vino y le pagó una factura de contado al cajero, porque alguien le facturó 4,000 y fracción masiva, que da 5,000 pesos, por poner un ejemplo, y él ingresó físicamente lo que viene siendo el dinero y le dio un recibo, pero no registró en la contabilidad el ingreso de ese recurso. Por eso es que faltan los 5,000 pesos en el libro o en el registro contable, y tenemos ese sobrante físico. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que hacer un asiento de ajuste para que nos cuadre, reitero, los libros con lo físico. Ahí se hace un asiento, vamos a suponer que es una venta de contado, se le carga la cuenta de caja por los 5,000 pesos, se le abona la cuenta de ventas o ingresos por el valor de la venta, y se le abona a IVA cobrado por el IVA de la factura que hemos timbrado y la cual nos la pagaron de contado. Ahí, si se fijan, también estamos aumentando la utilidad de la empresa al momento de que hacemos ese asiento de ajuste, porque no estábamos considerando esa venta. Si ese sobrante no se registra, obviamente no vamos a manifestar el saldo correcto en la cuenta de cajas, y obviamente no vamos a registrar nuestra utilidad, es decir, vamos a manifestar más pérdida dentro del estado de resultados, que es el que nos dice si se generó o una utilidad contable o una pérdida contable, ¿ok? Esto es nada más para poner un ejemplo de lo que viene siendo un asiento de ajuste para la cuenta de caja. ¿Hasta ahorita hay algún comentario, alguna duda de esto? Si no, para poner otros dos. Voy a poner más ejemplos, pero hasta ahorita sí, mi pregunta es si está más o menos quedando claro el concepto de asientos de ajuste. Si no, con toda... Sí, profesor, sí, no, sí está quedando claro. Creo que sí está muy bien explicado tanto en las diapositivas como los ejemplos que nos está dando. Si no, con toda confianza, pregúntenmelo. Es preferible que nos tardemos un poquito más. Obviamente, que más quisiéramos tener un poquito más de tiempo, pero
sí es importante que cualquier inquietud que tengan la manifiesten, ¿ok? Vamos a poner otros ejemplos más de lo que vienen siendo los asientos de ajuste. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el saldo de la cuenta de bancos. Las personas que ya tienen un poquito de experiencia o que ya han trabajado, sobre todo en la parte administrativa, la cuenta de bancos es una cuenta muy delicada, al igual que todas las cuentas, pero sobre todo la cuenta de bancos es una cuenta muy, muy importante en la contabilidad, porque es la cuenta que más nos revisa el fisco. Hay que recordar que todos los ingresos que tengamos nosotros, junto con la caja, deben de ingresar a la cuenta de bancos para poderle manifestar, sobre todo en el pago del IVA, que fue el tema que vimos en el capítulo número 3 en el curso pasado. El IVA se paga en base al IVA pagado o el IVA acreditable pagado de nuestros costos y nuestros gastos contra el IVA cobrado de nuestros ingresos. Al final de un periodo determinamos si nuestras ventas, el IVA cobrado de nuestras ventas es mayor que el IVA pagado de nuestros costos y gastos, vamos a tener un IVA a pagar. Si en el periodo nuestro IVA pagado de nuestros costos y gastos es mayor que nuestro IVA cobrado de nuestros ingresos, vamos a tener un IVA a favor. Cuando hacemos, sobre todo cuando solicitamos devoluciones de impuestos, lo primero que nos piden son los estados de cuenta bancarios y nos piden lo que viene siendo nuestro auxiliar o nuestra cuenta colectiva de control de bancos para verificar que todas las operaciones que estén reflejadas en el banco sean las mismas que tenemos reflejadas en la contabilidad. Aquí es bien importante mencionar dos cosas. En la cuenta de bancos es prácticamente un hecho que nunca va a coincidir lo que traigamos contablemente con lo que traigamos en el banco. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. ¿Por qué esto generalmente no coincide? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo emita un cheque, que en la actualidad la mayoría de las empresas ya pagan por transferencia, pero aún así hay empresas o negocios que pagan sus gastos, sus costos o sus cuentas por pagarlas, pagan con un cheque. Pero el cheque lo emiten el día 30 de junio, por poner un ejemplo. Y el cheque se cobra hasta 15 días después. Entonces, para nosotros verificar que no tengamos operaciones que no hayan sido registradas de manera correcta en el banco, en la contabilidad hacemos algo que se llama conciliación bancaria, que no es otra cosa más que confrontar ambos movimientos y dejar en conciliación qué se cobró, qué no se cobró, cuáles cargos traigo yo del banco que no tengo en la contabilidad y viceversa, para poder registrarlos y que lo que realmente haya quedado en esa conciliación sean operaciones que no hayan sido cobradas o operaciones que no afecten las cuentas del patrimonio. Muchas veces puede darse el caso que inclusive por error nos hagan un depósito a alguien que no nos lo debió haber hecho. Si nosotros ya registramos que todos esos saldos de nuestros ingresos o nuestras cuentas por cobrar están correctos, pues a lo mejor vamos a dejar ese depósito ahí en conciliación para amarrar nuestro saldo contable contra nuestro saldo de bancos. Ahorita no la traje, pero en la próxima clase les voy a poner un ejemplo de una conciliación bancaria para ejemplificar más este punto. Pero si al cabo de unos 4 o 5 meses seguimos teniendo ese depósito ahí no identificado, hay de dos sopas. Mandarlo a otros ingresos y pagar el impuesto, porque el día de mañana si nos hacen una revisión van a decir que por qué no pagamos el impuesto por ese ingreso. Obviamente no va a ser afecto a IVA porque pues obviamente es un ingreso que no tenemos identificado, sería un ingreso exento para efectos de IVA, pero sí sería un ingreso el cual nos generaría un impuesto sobre la renta, ¿ok? El saldo de la cuenta de bancos, ¿qué representa? Representa el valor en efectivo depositado en diferentes instituciones bancarias. Sin embargo, hay ocasiones en que dicho saldo no coincide, es lo que yo les mencionaba ahorita. Las circunstancias por las cuales el saldo de la cuenta de bancos no coincide con el valor de los estados de cuenta son varias, entre las que puedo mencionar las siguientes. Que existan cheques expedidos, aún no cobrados por las personas a quien se los giramos, que la diferencia sea por valores que el banco abona o aumenta nuestra cuenta, como en el caso de un cargo no correspondido. ¿Qué quiere decir? Que nos haga un cargo el banco de algo que ni siquiera nosotros hemos pagado, también se vale, o que sea un depósito que noten que el banco no lo haya hecho, que lo tengamos en nuestra cuenta y que no sea de nosotros. Que la diferencia sea por prestación de servicios que el banco carga o descuenta en nuestra cuenta de cheques. Voy a poner el ejemplo del inciso C.
cuando nosotros aperturamos una cuenta de bancos, sabemos que nos van a cobrar unas comisiones bancarias, llámese, sobre todo cuando son empresas, ¿verdad? Cuando somos personas bajo el régimen de sueldos y salarios, de alguna u otra manera no tenemos tanto tema, ya que generalmente las cuentas de nómina no te cobran ninguna comisión. Pero en el caso de las empresas sí te cobran una comisión. Tú firmas tu contrato y te dicen, te voy a cobrar tantas comisiones por cheques expedidos, por SPAY, por manejo de cuenta, por compra, por lo que ustedes gusten y manden. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner otro ejemplo de asiento de ajuste para la cuenta de bancos que nos afecta el balance general y que nos afecta en el estado de resultados. Vamos a suponer que al final del mes nosotros hayamos contratado una cuenta de cheques, el cual nos dice que nosotros vamos a tener todos los cheques emitidos y los SPAY ilimitados, pero nos van a cobrar una cuota fija mensual de, no sé, 500 pesos masiva. Vamos a poner un nombre, o un número más bien dicho. ¿Qué pasa si al final del mes, al momento que hacemos nuestra conciliación bancaria, vemos que existe en la cuenta de bancos un cargo que el banco nos hace por concepto de comisiones bancarias? Si no registramos esa comisión bancaria, no vamos a poner dentro del estado de resultados ese gasto financiero y no vamos a hacer la disminución del saldo en la cuenta de bancos, por lo cual la información financiera va a estar incorrecta. Entonces, esas comisiones bancarias que nos hace el banco, esos comisiones por cheques devueltos, esas comisiones por SPAY que no registramos, nos afectan previo a la formulación de los estados financieros. Entonces las tenemos que registrar con ese, se le llama asiento de ajustes, pero no es una cosa más que asientos de validación de los saldos, si lo queremos ver así, ¿ok? También existen cargos que nos puede hacer el banco, por ejemplo, si tenemos dinero ocioso en la tesorería, que digo, yo tengo 2 millones de pesos y quiero ponerlo a un pagaré de 3 días para que me genere, aunque sea 100 pesos, por poner un ejemplo, pues obviamente el banco lo va a poner en una mesa de dinero, te lo va a regresar los 3 días, estoy hablando de un ejemplo, ¿va? Y te va a pagar 100 pesos de intereses. Ahí, si no registramos esos intereses a nuestro favor, también es otro asiento de ajuste. Tendríamos que cargar a la cuenta de bancos por los 100 pesos con un abono a la cuenta de ingresos por intereses en el estado de resultados para que aumente nuestra utilidad. Entonces, reitero, existen muchos asientos de ajuste que se pueden utilizar también para la cuenta de bancos. Reitero, todo lo que viene siendo esta parte, el A y el B, sí son asientos de ajuste, pero todo lo hacemos a través de un mecanismo o de una medida de control que tenemos en la contabilidad que se conoce como conciliación bancaria, que no es otra cosa, como en el caso de la cuenta de caja, que revisar que lo que tengamos en libros, en el caso de la cuenta de cajas, coincida con lo que tenemos físicamente y que después hay que mandar depositar al banco. Y en el caso de la cuenta de bancos, que lo que tengamos en nuestros libros sea lo que tengamos en nuestro estado de cuenta bancario, asegurándonos que todos los cargos que nos haga el banco o los abonos que nos haga el banco que afecten resultados estén debidamente registrados y que aquellos cargos no correspondidos por ambas partes, cargos o abonos, es decir, abonos o cargos de la contabilidad o del banco, reitero, en la próxima clase les voy a dar un ejemplo, sean realmente partidas en conciliación y que no afecten las diferentes cuentas que afectan el patrimonio, que son las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados. ¿Okay? Hasta ahorita sí más o menos queda claro también este ejemplo. Sí, profesor, sí está claro. Como quiera, nos va a dar el ejemplo de la conciliación bancaria la próxima clase, ¿verdad? Sí, es un ejemplo muy sencillo de decirles, miren, aquí está un saldo bancario, son los movimientos, estas cuentas quedaron en conciliación, nada más para efectos de ejemplificación, realmente como tal, para que ustedes lo vean, pero quiero que vean el porqué de esos asientos de ajuste, ¿ok? ¿Algún otro comentario? Sino para poner otro ejemplo de lo que viene siendo los asientos de ajuste. No. Bueno, vamos a poner otro ejemplo que viene siendo las cuentas de almacén. Aquí también es muy común, ¿quién no hemos escuchado, sobre todo a finales de año, que nos dicen, oye, es que vamos a hacer un inventario? ¿Ese inventario qué finalidad tiene?
que lo que nosotros tengamos en nuestro libro contable, en nuestras existencias en la cuenta de almacén o de mercancías, sea lo mismo que tengamos físicamente en nuestro almacén o en nuestro bodega o en nuestro área de resguardo de las mercancías o de las materias que utilizamos para llevar a cabo un proceso productivo. ¿Cuáles son las cuentas de almacén? Pues constituyen la existencia de mercancías. Sin embargo, dicho saldo no siempre coincide con el valor del inventario físico debido a los siguientes puntos. El inventario físico es revisar, tengo en mi contabilidad 10 piezas que me valen 100 pesos cada una, son 1000 pesos contables. Yo tengo que tener 10 piezas en mi inventario físico. ¿Por qué no coincide? Porque puede haber que haya mercancía en malas condiciones, que haya mermas de mercancía, sobre todo cuando son mercancías que tienden a la merma, como por ejemplo, sobre todo en el caso de los bienes perecederos o de los bultos que se puede en un momento dado caer cierto material, etcétera. Y que haya, obviamente, que haya faltantes sin justificación alguna. Por eso cuando hay un faltante, así como cuando falta dinero en la caja te va sobre el cajero, cuando falta dinero en el almacén se va sobre el almacenista. Oye, ¿qué pasó? Pues aquí tú le diste entrada a todo este material. Por eso es que la cuenta de mercancías y sobre todo los bienes de consumo, de alto consumo y que tienen un valor contable alto o que son costosos para la operación deben de estar siempre en resguardo, porque obviamente pues sabemos que todo da tentación, ¿va? Cuando vamos a suponer que vamos a realizar un inventario físico de la mercancía y que nosotros vayamos a cuestionar, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 10,000 pesos, no sé, 1,000,000 de pesos en mercancía y resulta que físicamente tienen 950,000 pesos. Y la persona no te sabe justificar ese faltante, pues obviamente tienes que hacerle un cargo, a una responsabilidad. Así como cuando falta el dinero le cargas a un deudor, pues yo te lo cargo al deudor porque tú me lo debes a mí. Y hasta que no me lo justifiques, pues es cuando te lo voy a quitar. De hecho, hay empresas tan rígidas en sus controles que le hacen firmar cartas responsivas a los almacenistas o a la gente que maneja recursos, tanto financieros como materiales, para que no hagan mal uso de lo que viene siendo los recursos. Si en dado caso llega a existir un mal uso de esos recursos, llámese financieros o materiales, pues obviamente una responsabilidad y es cuando corren a la gente de los trabajos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos siempre mucho cuidado con ese tema. ¿Qué asiento de ajuste se propondría en dado caso de que haya no hay una justificación en el caso de un faltante? Pues por lo pronto lo cargo un deudor y lo disminuyo de lo que viene siendo la cuenta de mercancías. ¿Por qué? Porque físicamente no tengo la mercancía, pero alguien me la debe. Entonces yo se la voy a, si yo tengo una empresa grande que utiliza cuentas colectivas y de control y las cuentas por cobrar que forman parte de los libros de las cuentas colectivas, existe una cuenta de deudores que diga empleados, pues se la voy a cargar a Lupito Rodríguez, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él me diga, y si ya no me la justifica y dependiendo del tipo pues ahora sí que de daño patrimonial, porque a final de cuentas es patrimonio todas las cuentas de activo, pues ya se tomaría la decisión si cobrárselas o en el peor de los casos, pues despedir a la persona, ¿va? Que eso también es lo que muy comúnmente pasa, sobre todo cuando hay faltantes de recursos materiales muy elevados, ¿va? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mermas o cuando hay obsolescencia? Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo, no sé, vamos a suponer que sea una constructora, voy a hablar de un ejemplo bobo, ¿va? Esa constructora obviamente tiene materiales para llevar a cabo su proceso de construcción, llámese, no sé, cemento, y que de repente el cemento se les haya mojado en la cuenta, o sea, en donde lo tenían resguardado. Eso va a generar una merma, va a generar un costo, pero ya ese cemento no lo podemos utilizar. A lo mejor ahí físicamente está, pero está dañado. Entonces, ¿qué asiento de ajuste se tiene que hacer ahí? Se le tiene que hacer un cargo al costo por obsolescencia en el estado de resultados con un abono a la mercancía para dar de baja esa mercancía, pero identificar que me está costando, pero no como parte de mi venta del producto, o en este caso de mi construcción, pero sí por obsolescencia o por daño, por un daño que tuvo dicha mercancía, ¿ok? Ahí es otro ejemplo de asientos de ajuste para las cuentas de almacén, ¿ok?
¿Estamos más o menos claros? Ya para, si no, continuar con las siguientes diapositivas y terminar la clase, pero sí me gustaría que si tienen alguna retroalimentación, por favor me la digan. Muy claro, maestro, con los ejemplos. Ok, vamos a continuar porque si no, no terminamos. Ya la siguiente diapositiva, esta diapositiva ya está cargada ahí en la plataforma, por si ustedes la quieren bajar, la pueden obtener y le pueden dar una revisada, y si llega a salir alguna duda muy puntual, con todo el gusto del mundo la vemos, ¿verdad? Vamos a mencionar otro ejemplo que vienen siendo las cuentas de clientes. ¿Qué representan las cuentas de clientes? Es bien sencillo. Cuando nosotros en el balance general vemos clientes, significa lo que nos deben nuestros socios comerciales. Y siempre lo digo, esto es bien importante, sean administradores, sean contadores o sean informáticos. La forma en la que una empresa funciona es a través de sus socios comerciales. ¿Quiénes son sus socios comerciales? Sus proveedores y sus clientes. Cuando vemos un saldo en la cuenta de proveedores, es que le debemos a aquellas personas que nos suministran nuestras materias primas o materiales o mercancía para vender. ¿Por qué se los debemos? Porque nos entregaron la mercancía a crédito. Se tiene que hacer un asiento contable cargándole a mercancía, si va por acreditar con crédito a proveedores. Si a mí me llega ahorita una mercancía, la registro de esa manera, ya sé que tengo un impuesto a favor por el IVA, tengo mercancía en mi balance general en el activo circulante, pero también le debo al proveedor el valor de esa mercancía. La cuenta de clientes, que es el otro socio comercial, es lo que yo voy a hacer con esa mercancía y se la voy a pasar a un tercero. Obviamente aquí también es un tema muy contable, pero es importante que lo conozcan. Por ley, las personas físicas y morales que llevamos a cabo una actividad empresarial o una actividad productiva, forzosamente tenemos que generar una utilidad. Si yo compro mercancía a 100 pesos, yo no la puedo vender abajo de 100 pesos, porque en el momento que yo la venda abajo de 100 pesos, estoy generando una pérdida contable y probablemente vaya a generar una pérdida fiscal, y al haber una pérdida fiscal no estoy obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Por eso la ley del impuesto sobre la renta es muy claro. Si tú compras a 100, mínimo tienes que vender con un margen de utilidad que te genere una utilidad para que a mi fisco me puedas pagar impuestos, ¿ok? Entonces, ¿qué representa la cuenta de clientes? Hasta ahorita, reitero, hemos visto puras cuentas de activo. Podríamos ver todos los asientos de ajuste, todas las cuentas, pero no terminaríamos. Pero es importante que nos quedemos con la parte medular de lo que significa un asiento de ajuste. Las cuentas de clientes es todo lo que nos deben nuestros socios comerciales por haberles enviado la mercancía a crédito, es decir, que no nos la han pagado. ¿Qué asiento contable se hace? Cargo a clientes para decir que tengo una cuenta por cobrar o una cuenta colectiva por cobrar. Y si tengo 3,000 clientes, pues con más ganas utilizo las cuentas colectivas. Abono a la cuenta de ventas o de ingresos y abono la cuenta de IVA por cobrar o IVA por cobrar, porque es una cuenta de crédito. Y ahí ya estoy reflejando que tengo una cuenta por cobrar, pero ya también tuve un ingreso por la venta de esa mercancía dentro del estado de resultados, y que obviamente tengo un IVA por enterarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahorita por eso les decía proveedores y clientes. Proveedores es IVA pagado y clientes es IVA cobrado. Así es como se paga el IVA. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace rato? Nada más es como referencia. El saldo de esta cuenta constituye el valor del que los clientes deben por concepto de ventas a crédito. Obviamente aquí puede haber muchos asientos, pero voy a irme muy específicamente al más común. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que nosotros podemos mandar a hacer una provisión por algo que se le conoce como cuentas incobrables. Como no existe una garantía documental, si recuerdan en el capítulo 3, del curso pasado, mencionábamos que la cuenta de clientes es, como aquí lo dice, todo lo que nos deben nuestros socios comerciales, pero por lo cual no hay una garantía documental que nos obligue a que nos paguen. Aunque la información financiera nos sirve a los socios comerciales para determinar si somos sujetos a crédito o no, pues realmente es más que nada un acto de buena fe. Entonces, si yo le doy una mercancía a mi cliente y no me la paga, pues obviamente para mí va a representar una pérdida, porque siempre voy a traer esa cuenta por cobrar. Bueno, la ley nos dice que dependiendo del tiempo que tenga esa cuenta por cobrar, reitero, lo estoy haciendo a grosso modo para alcanzar con la hora de la clase,
demandar un porcentaje de esas cuentas, de esa cartera de clientes que no puede recuperar contra resultados y se hace una provisión. Ese también es un asiento de ajuste, porque ¿qué es lo que pasa si no ajustamos esos incobrables? Si ya son saldos muy antiguos, es decir, que siempre traigamos, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto, que siempre traigamos en la cuenta de clientes 100,000, 150, 200, 150, 100, pero que de ese total en cada uno de los meses un cliente siempre venga arrastrando que nos debe 15, 15, 15, 15, 15, por poner un ejemplo de esos saldos, pues que si yo tomo una decisión en base a esas cuentas por cobrar, sobre todo si voy a proyectar flujo de efectivo, voy a estar tomando una mala decisión porque esos 15 a lo mejor ya no los voy a recuperar, los tengo que ajustar contra resultados. Ese también es un asiento de ajuste, ¿ok? Reitero nada más para poner un ejemplo. Déjenme mover un poquito más rapidito para no meternos ya tanto en el aspecto legal. Aquí les mencionaba yo hace ratito que existen unos activos que son lo que viene siendo lo que nos marca la ley, que los activos fijos nosotros los adquirimos con la intención de usarlos y no tanto de venderlos. Mencionaba yo que estos activos tienden a depreciarse. ¿Qué es una depreciación? Es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de un desgaste o por el paso del tiempo. ¿Qué es la depreciación? Es simplemente parte del costo que es enviado a gastos y no significa efectivo. Aquí vienen los porcentajes que nos marca la ley para depreciar cada uno de estos activos. Por ejemplo, 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, etcétera. Todo el equipo de reparto que forma parte del activo fijo, el equipo de traslado, como los camiones de la Coca, los carros de Telmex, eso es equipo de transporte. Entonces se deprecia un 25% al año. Vamos a suponer que en diciembre del 2022 yo compré un carro en 100,000 pesos. Voy a poner un ejemplo. Significa que yo cada año lo voy a depreciar 25,000 pesos. Como la ley nos dice que se empieza a depreciar al mes siguiente en que se adquirió el bien, entonces yo lo voy a empezar a depreciar en enero del 23, 24, 25 y 26. Para diciembre del 2026, ese automóvil que contablemente yo adquirí en 100,000 pesos masiva, porque el IVA no forma parte del valor de los activos, ni de los gastos, ni de las compras, porque es un impuesto que se tiene que netear. Esos 100,000 pesos, o sea, contablemente para diciembre del 2026 ya no va a valer nada ese activo en libros, porque hay que distinguir que hay un valor comercial y hay un valor contable. El valor contable ya va a ser cero. Ya si yo después lo quiero vender y voy a obtener utilidad, ya eso es un tema que ahorita no nos vamos a meter porque ahorita nos llevaríamos más tiempo. Pero si yo no hago ese asiento de depreciación, no es otra cosa que un asiento de ajuste. ¿Qué asiento contable se hace? Se le carga a la cuenta de gastos de administración que diga depreciación de equipo de transporte y se le hace un abono a la cuenta acreedora de depreciación de equipo de transporte para disminuir su valor. Es decir, a diciembre del 2023 va a decir equipo de transporte 100,000, depreciación acumulada 25,000. El valor contable de ese bien ya no va a ser 100,000, va a ser 75,000. Al segundo año va a ser de 50, al tercero de 25 y al diciembre del 2026 el saldo ya va a ser cero. Pero ¿qué pasa si no se registran esas depreciaciones? No hacemos el efecto en los resultados porque como aquí lo menciona, la depreciación no significa necesariamente que haya un desembolso de efectivo, es simplemente reflejar el efecto del paso del tiempo o del desgaste de esos activos, porque hay que recordar que se utilizan con el fin de usarlos y no de venderlos, ¿ok? A eso me refería con que también esos son asientos de ajuste que afectan las cuentas de activo. Ahorita no reitero, este grupo lo consideran los recursos propiedad de la empresa, los cuales tienen un ciclo de vida y son para que le den a la empresa alguna utilidad y no con la intención de tenerlos y usarlos. Y son con la intención de tenerlos y usarlos, perdón. No es negocio comprarlos para venderlos, aunque lo podemos hacer en todo momento según las circunstancias. Lo puedo dar de baja por obsolescencia, también es un asiento de ajuste. A lo mejor
no lo voy a vender, pero si el carro ya no funciona, reitero, poniendo el ejemplo del equipo de transporte, pues simplemente lo doy de baja por obsolescencia y hago un asiento contable, disminuyendo el valor del activo y cargándole a otros gastos dentro del estado de resultados, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos que es ingresos menos costos, menos gastos de administración, menos gastos de venta, menos gastos financieros, más otros productos y otros gastos? Ahí es donde se registra este tipo de operaciones, ¿ok? El activo son los bienes y derechos y otros recursos que dispone la empresa, bla, bla, bla. Esto ya lo mencionamos, no tiene mucho caso meternos. Aquí viene un ejemplo de lo que viene siendo la depreciación fiscal y la depreciación contable. No quisiera meterme mucho en ese tema, lo único que les digo es que la diferencia entre la depreciación contable y la depreciación fiscal es la actualización o un ajuste que tenemos que hacer de acuerdo al impuesto de la renta, pero ya es un tema más de presentación de declaración. Se los dejo ahí también para que le den una revisada y si tienen alguna duda con toda confianza me lo hacen saber. Hay cédulas que se tienen que reflejar o que se tienen que hacer para reflejar estas operaciones y aquí por ejemplo estamos viendo lo que les mencionaba. Aquí viene el equipo de transporte, su depreciación acumulada, este menos este va a ser el valor del equipo de transporte, pero el activo fijo ya no es la suma nada más de lo que me costó, es la suma de lo que me costó más la depreciación, menos la depreciación, más bien dicho, que si lo hacemos sumado, pues obviamente como este negativo nos da una cantidad neta del valor contable de los activos fijos. Pero obviamente estas depreciaciones son asientos de ajuste, las amortizaciones que hacemos a los activos diferidos son asientos de ajuste, la cuenta de caja, la cuenta de bancos, puede haber también asientos de ajuste también en los impuestos, en lo que son impuestos por pagar, en los préstamos, suponiendo que no registremos los intereses que, que nos cobran los bancos por los préstamos que tenemos con las instituciones financieras, pues no vamos a ver los gastos financieros dentro del estado de resultados y obviamente si pagamos capital, pues obviamente no vamos a disminuir el valor de lo que ya hemos abonado a capital para esos préstamos, ¿ok? Entonces reitero, la finalidad de los asientos de ajuste es validar que la información previa a la formulación de estos estados financieros esté correcta, esté lo más apegada a la realidad de las operaciones financieras y cada una de las cuentas tiene que ser observada. No existe como tal un límite de asientos de ajuste. Los asientos de ajuste no es otra cosa, reitero, más que un asiento contable, un asiento de diario, pero que tiene la finalidad de cerciorarnos de que la información esté de manera correcta dentro de lo que viene siendo nuestra información contable y que obviamente las personas que vayan a tomar una decisión con esos estados financieros sea la más adecuada y la más apegada a la realidad del negocio. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo del capítulo de asientos de ajuste. No sé si alguien tenga algún comentario, por favor háganmelo saber con toda confianza antes de cerrar los micrófonos y dar ya el mensaje de salida de la clase del día de hoy. Yo, profe, tengo una duda. Sí. Donde dice en la tarea, sangría 5 espacios, es darle en el espacio 1, 2, 3, 4, 5 Sí. y ahí empieza el... Es correcto. Ah, ok, nada más era mi duda. Sí. Ok, gracias. Sí, no, para servirle. Y reitero, antes de cerrar, nuevamente, para que no se nos vaya el tema, no se desesperen ya entre mañana y el jueves a más tarde ya van a estar evaluando sus tareas. Nomás les encargo mucho estar al pendiente de sus mensajes, porque si alguno por ahí me marca un error, le voy a pedir que me lo mande a mi correo de la clase que tuvimos pasada, que se tuvo que haber subido en Moodle. Y para esta clase sí les encargo mucho que los archivos le den guardar y enviar para que no se quede con borrador y sobre todo que no me la vayan a subir por favor con caracteres especiales, ¿ok? Disculpe, profesor, hablando de la tarea, ¿podemos subirla en formato PDF o Sí, tiene que ser en Word? puede subirla en PDF, pero obviamente pues hágala en Word, pero pues guárdela en PDF, ¿va? Ah, ok, perfecto. Una duda, maestro. Yo recuerdo que el cuestionario que encargó la semana, no sé si la pasada o la antepasada, haz de cuenta que algunas respuestas yo elaboraba una tabla o elaboraba una especie de minimapa conceptual y lo adjuntaba a la respuesta. ¿Es correcto si hago lo mismo en este cuestionario que encargó esta semana? No, el mapa conceptual es una cosa y el cuestionario es otra. O sea, usted el mapa conceptual es nada más con los
qué son los asientos de ajuste, para qué nos sirven, cuándo se presentan, quiénes los utilizan y aparte el cuestionario. Ok, pero por ejemplo, me refiero a cuando son como 4 respuestas, inciso A, B, C y D. Yo ponía una tabla. ¿Está bien eso? Ah, está bien, sí, no hay problema. No tengo ningún tema con eso. Nada más que sí sea la respuesta correcta. Ok. Y también recomendar a mis compañeros los videos de YouTube de Contador Contado. Vienen sobre conciliación bancaria, Sí. sobre depreciación contable y están muy, muy interesantes. Realmente están muy entretenidos y también nos van a apoyar con su materia, profesor. Sí, de hecho yo ahorita subí uno, pero generalmente también utilizo esos que están muy bien explicados, tiene razón el contador contado. Digo, a final de cuentas ponemos uno nada más como apoyo, lo importante es que también ustedes hagan labor de investigación y que lo que nosotros aquí les explicamos pues les sirva de base para su materia, ¿verdad? Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Le puedo entregar yo el trabajo en Word? Sí, sin problema. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que Ok, tenga algún gracias. comentario? No, bueno, ya nos pasamos un poquito, digo, también por ahí tuvimos un lapso de 5 minutos que estuvo fuera de la red. Esta sesión como quiera va a quedar grabada. Les voy a encargar mucho su tarea para esta semana. Por ahí esta semana creo que debió haber estado publicado un foro. Voy a revisarlo. Si no se publicó, lo publico mañana, pero no se preocupen por el tema de que les vaya a dar hasta el domingo, ¿no? A lo mejor les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo contesten. Y esta semana ya debe de quedar evaluada sus tareas. Les encargo mucho que revisen los capítulos que hemos visto hasta el día de hoy. Esa va a ser la base para el examen. Reitero, el examen parcial es del 19 al 24, 25 de junio, de lunes a domingo. Perdón, el examen va a costar 30 preguntas de lo que hemos visto. Son 2 intentos y se va a quedar la calificación más alta, ¿ok? Como quiera, cualquier duda, sigo al pendiente, y les agradezco mucho a todos los alumnos que se conectaron. La próxima semana no va a haber sesión síncrona de aprendizaje. Nosotros nos estaríamos viendo aquí hasta el próximo, permítanme un segundito, hasta el próximo 27 de junio a las 21 horas, ¿ok? Ya con la siguiente parte o la segunda parte del curso, ¿sale? Les agradezco mucho su atención, espero la clase haya sido de su agrado y nos vemos la próxima clase del día 27 de junio. ¿Sale? Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, que pase bonita noche. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas noches.